Ya eres un gasto, mamá. Esas 6 palabras hicieron añicos 73 años de amor, sacrificio y fe inquebrantable, en pedazos tan pequeños que jamás podrían volver a unirse. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo sienten que esto les suena familiar, solo les pido que dejen un like y se suscriban, porque esta historia podría ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Margarita Ann Whittaker, sentada en su pequeña habitación en Chicago, Illinois, miraba la foto descolorida sobre su mesita de noche. El marco plateado sostenía una foto de su hijo, Nathan, en su graduación de la preparatoria, 17 años, con esa sonrisa torcida que la había enamorado desde el momento en que nació. Su birrete estaba ligeramente torcido, tal como lo había estado en la obra de Navidad del Jardín de Niños, cuando olvidó sus líneas y ella se las susurró desde el público, con el corazón estallando de orgullo. La habitación olía a bolsitas de lavanda y crema para la artritis, una combinación que se había vuelto tan parte de su identidad como la Biblia de cuero gastado que apretaba en sus manos curtidas. A los 73 años, los dedos de Margarita se movían más lentamente por las páginas familiares de los Salmos, pero su fe permanecía tan firme como el reloj de abuelo que sonaba cada hora en el pasillo frente a su puerta. Llevaba un camisón azul sencillo, del tipo que su difunta madre habría llamado práctico, con pequeñas flores que se habían desvanecido por incontables lavados suaves. Su cabello gris, antes del color del trigo otoñal, estaba recogido en un moño ordenado asegurado con horquillas que habían visto mejores décadas. Alrededor de su cuello colgaba una pequeña cruz de plata, no cara, pero preciosa más allá de toda medida, porque Nathan se la había dado para el Día de la Madre cuando tenía 12 años, usando el dinero que había ganado rastrillando hojas para los vecinos. La casa estaba silenciosa, excepto por el murmullo distante de la televisión abajo, donde Nathan y su esposa, Carrie, veían sus programas nocturnos. Margarita había dejado de unirse a ellos en la sala de estar hacía mucho tiempo. Las miradas se habían vuelto demasiado difíciles de soportar. Esos intercambios silenciosos entre esposo y esposa, cuando pensaban que ella no estaba mirando. La forma en que las conversaciones se apagaban cuando ella entraba en una habitación. Las sugerencias suaves pero firmes de que tal vez debería descansar cuando venía visita. Margarita abrió su Biblia en el Salmo 27, un pasaje que la había consolado tras la muerte de su esposo 15 años atrás, durante las noches solitarias en que la artritis la mantenía despierta, durante la creciente comprensión de que de alguna manera se había convertido en una carga en el hogar donde una vez había sido el corazón. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?», susurró, su voz apenas audible en el silencio. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche, las palabras familiares parecían hacerle eco, huecas y sin sentido, como si Dios mismo se hubiera apartado de sus oraciones. Había estado viviendo con Nathan y Carrie durante 8 meses, desde que vendió su pequeña casa. La casa donde había criado a Nathan como madre soltera después de que su padre los abandonara, cuando el niño solo tenía 7 años. Le había dado a Nathan cada centavo de esa venta, $1,870,000. El trabajo de su vida, su seguridad, su independencia, todo entregado con manos temblorosas y un corazón confiado porque él había prometido cuidarla. «Ya no deberías estar sola, mamá», le había dicho, abrazándola en la entrada de la casa donde ella le había besado las rodillas raspadas y le había ayudado con la tarea, y le había enseñado a orar. La ironía no se le escapaba. Se sentía más sola ahora de lo que jamás se había sentido en esa pequeña casa, con sus pisos crujientes y ventanas con corrientes de aire. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. La voz de Nathan llegó a través de la puerta, suave pero tensa. «¿Mamá? ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar». El corazón de Margarita se apretó con una ansiedad familiar. Esas conversaciones se habían vuelto más frecuentes últimamente. Discusiones sobre los costos de sus medicamentos, sus citas médicas, la forma en que a veces olvidaba apagar la luz de la cocina. Cada conversación socavaba su dignidad como el agua erosionando la piedra, lenta pero implacablemente. «Por supuesto, cariño», dijo.
cerrando su Biblia y alisando las sábanas sobre su regazo. Adelante. Nathan entró, y a Margarita se le cortó la respiración al ver al hombre en que se había convertido su pequeño niño. A los 46 años, era exitoso, bien vestido, incluso con ropa informal, con el porte confiado de alguien que imponía respeto en las salas de juntas y los clubes de campo. Pero sus ojos tenían un cansancio que no había estado allí cuando era joven y lleno de sueños que ella había ayudado a nutrir con innumerables sacrificios. Se sentó en el borde de su cama, pero no lo suficientemente cerca como para tocarla. La distancia entre ellos se sentía infinita, a pesar de los escasos 2 pies de colcha floral que separaban a la madre del hijo. «Mamá, Carrie y yo hemos estado hablando», comenzó, su voz adoptando el tono cuidadoso y medido que usaba en las reuniones de negocios. «Sobre tu situación». Las manos de Margarita se apretaron involuntariamente sobre su Biblia. «¿Mi situación?» «Tus gastos», aclaró Nathan evitando sus ojos. «Las facturas médicas, los medicamentos, los servicios públicos adicionales. Mamá, se está acumulando más de lo que anticipamos». Las palabras la golpearon como golpes físicos. Este era su hijo, el bebé que había amamantado durante la neumonía cuando tenía 3 años, y no podía permitirse ni medicina ni comestibles, eligiendo su salud sobre su propia hambre. El niño por el que había trabajado turnos dobles para comprarle tachones de béisbol. El adolescente al que había apoyado durante la universidad limpiando edificios de oficinas por la noche, después de su trabajo diurno en la tienda de comestibles. «No me di cuenta de que estaba costando tanto», dijo Margarita en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. «Intento tener cuidado con los servicios públicos. Mantengo mi habitación fría, no veo mucha televisión». La mandíbula de Nathan se tensó con frustración, aunque si era por ella o por la situación, no podía saberlo. «No es solo eso, mamá, es todo. Visitas al médico, costos de recetas, la comida especial que necesitas. Y, honestamente, Carrie está luchando con tener a alguien más en la casa todo el tiempo». Margarita sintió algo agrietarse dentro de su pecho, un sonido como madera seca astillándose bajo demasiado peso. Podría intentar encontrar otro lugar a donde ir. Tal vez haya una comunidad de personas mayores. ¿Con qué dinero, mamá? La voz de Nathan tenía un tono que nunca había escuchado antes. Nos diste todo cuando vendiste la casa. ¿Recuerdas? Dijiste que confiabas en que tomáramos las decisiones correctas por ti. La habitación se quedó en silencio, excepto por el reloj de abuelo que marcaba otra hora de la menguante existencia de Margarita. Miró sus manos, curtidas por 73 años de cuidar a otros, y sintió el peso de su completa dependencia asentándose sobre ella como una mortaja. «Ya veo», dijo finalmente. Nathan se puso de pie, enderezando los hombros en un gesto que le recordó dolorosamente a su padre, el hombre que se había ido cuando la responsabilidad se volvió inconveniente. «Mira, mamá, no quiero que pienses que no te queremos. Lo hacemos. Pero nosotros tenemos que ser realistas sobre esta situación». Margarita alzó la vista, mirando a ese extraño que llevaba la cara de su hijo, y sintió que la última brasa de esperanza en su corazón parpadeaba y se extinguía. «¿Qué estás diciendo, Nathan?» Él la miró a los ojos por primera vez desde que entró en la habitación, y ella vio en ellos el cálculo frío de un hombre que había aprendido a ver las relaciones humanas a través de la lente del análisis de costo-beneficio. «Estoy diciendo que ahora eres solo un gasto, mamá». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una sentencia de muerte, final e irreversible. Margarita sintió que el mundo se inclinaba hacia un lado, que la realidad se transformaba en algo irreconocible y cruel. Este era su hijo, su bebé, el niño al que había amado más que a su propia vida, y se había convertido en nada más que una partida en su presupuesto, un problema a resolver, una carga que administrar. Nathan pareció darse cuenta del peso de lo que había dicho, porque rápidamente agregó: «No quise decir eso, solo quise decir, financieramente hablando». Pero Margarita había dejado de escuchar. Estaba recordando una noche de invierno, hacía 36 años, cuando Nathan tenía 10 y ardía en fiebre, delirando y llamándola en la oscuridad.
Se había sentado junto a su cama durante 3 días seguidos, bañándole la frente con paños fríos y rezando a Dios con cada fibra de su ser para que le perdonara a su hijo. Había prometido cualquier cosa, todo, con tal de que Nathan se recuperara. Dios había respondido a esa oración. Nathan se había recuperado, se había fortalecido, había construido una vida para sí mismo, y ahora, ella era solo un gasto. Entiendo, dijo Margarita en voz baja, con voz firme a pesar del terremoto en su alma. Creo que me gustaría descansar ahora. Nathan vaciló en la puerta, quizás sintiendo que algo irreversible acababa de ocurrir entre ellos. Mamá, ¿yo? Buenas noches, Nathan. Se marchó, cerrando la puerta con un suave clic que sonó como la última nota de un requiem fúnebre. Margarita se sentó sola en su habitación, rodeada de las pocas posesiones que se le había permitido conservar de su antigua vida. La fotografía, la Biblia, una caja de música que tocaba Amazing Grace cuando se le daba cuerda. Se sentía más pequeña que nunca, reducida a nada más que la suma de sus facturas médicas y los gastos de la compra. Fuera de su ventana, las luces de Chicago parpadeaban como estrellas, cada una representando una vida vivida, una familia compartiendo amor, una madre siendo apreciada por hijos agradecidos. Pero dentro de esta casa, esta hermosa casa comprada con su dinero, Margarita se había vuelto invisible, un fantasma que rondaba habitaciones donde ya no era bienvenida. Abrió de nuevo su Biblia, esta vez en el libro de Job, y comenzó a leer entre lágrimas que empañaban las antiguas palabras de consuelo y fe. Margarita permaneció despierta hasta el amanecer, con la mente sumida en décadas de recuerdos que ahora parecían pruebas en un juicio en el que era a la vez testigo y acusada. Cada sacrificio que había hecho por Nathan se representaba con vívidos detalles, burlándose de ella con su futilidad. Recordó el invierno de 1987, cuando Nathan tenía 14 años y deseaba desesperadamente una chamarra de cuero como las que usaban los chicos populares. Margarita había estado trabajando como secretaria en un bufete de abogados durante el día y limpiando edificios de oficinas por la noche, con las manos en carne viva por los productos químicos de limpieza industrial, la espalda adolorida por inclinarse sobre innumerables botes de basura y retretes. La chamarra costaba $200, más de su presupuesto mensual para la compra. «Sé que es mucho, mamá», había dicho Nathan, con su voz adolescente quebrándose por el deseo. «Pero si no encajo, nunca haré amigos. Nunca seré nadie». Margarita había mirado la cara llena de esperanza de su hijo y se había visto a sí misma a su edad, torpe, desesperada por pertenecer, vistiendo ropa de segunda mano que la marcaba como pobre. Había trabajado un trabajo extra ese invierno, envolviendo regalos en el centro comercial durante sus descansos para almorzar y los fines de semana, con los dedos entumecidos por el frío camino entre los autobuses. La mañana de Navidad, cuando Nathan desenvolvió esa chamarra, su alegría había llenado su pequeño departamento como la luz del sol. La había usado todos los días durante 3 años hasta que le quedó pequeña. Ahora se preguntaba si siquiera lo recordaba. Luego estaba el último año de preparatoria de Nathan, cuando fue aceptado en la Universidad Northwestern, la escuela de sus sueños, pero completamente fuera de sus posibilidades. La ayuda financiera cubría la matrícula, pero el alojamiento y la comida, los libros y los gastos de subsistencia, requerirían $15,000 que no tenían. Margarita había vendido su anillo de compromiso, lo único valioso que poseía, la última conexión con la breve felicidad que había conocido antes de que el padre de Nathan los dejara. Le había dicho a Nathan que era dinero de una pequeña herencia de una tía lejana, incapaz de soportar la idea de que su hijo comenzara su vida adulta cargado por el peso de sus sacrificios. «Mamá, eres increíble», le había dicho, abrazándola con fuerza. «Te haré sentir muy orgullosa. Te cuidaré cuando tenga éxito. Lo prometo». Le había creído con cada fibra de su ser. En Northwestern, Nathan había descubierto un mundo que Margarita apenas podía imaginar. Fiestas de fraternidad, viajes de primavera, pasantías en firmas prestigiosas. Cuando llamaba a casa, lo que se volvió cada vez menos frecuente,
Hablaba de amigos cuyos padres eran médicos, abogados y empresarios. Margarita había notado cómo su voz cambiaba cuando mencionaba su trabajo, cómo había comenzado a decir que trabajaba en una oficina, en lugar de admitir que las limpiaba. Durante su tercer año, Nathan había llamado llorando. Lo habían pillado haciendo trampa en un examen importante y se enfrentaba a la suspensión a menos que pudiera probar circunstancias extraordinarias que hubieran afectado su rendimiento. Les conté lo de que papá nos dejó. Sollozó por teléfono. Les conté lo difícil que ha sido para ti, criándome sola. Dijeron que si escribes una carta explicando nuestras dificultades financieras, podrían darme otra oportunidad. Margarita había escrito esa carta, volcando su corazón en papel sobre sus años de pobreza, sus múltiples trabajos, sus sacrificios. Había expuesto sus luchas más privadas, sus momentos más vergonzosos, cualquier cosa que pudiera salvar el futuro de Nathan. La universidad se había conmovido por su honestidad y le dio a Nathan una segunda oportunidad. Se graduó con honores. Pero en la ceremonia de graduación, cuando sus amigos preguntaron por su familia, Nathan había presentado a Margarita simplemente como mi mamá, cambiando rápidamente de tema cuando alguien mostró interés en saber más sobre la mujer que había hecho posible su éxito. Después de la universidad, Nathan había conseguido un trabajo en una prestigiosa firma de consultoría en Chicago. Margarita había estado muy orgullosa, presumiendo con sus compañeros de trabajo sobre su hijo el consultor, aunque no estaba del todo segura de lo que significaba consultoría. Había enmarcado su primera tarjeta de presentación y la había guardado en la mesa de su cocina como un altar. El éxito de Nathan había traído nuevos desafíos. Necesitaba ropa profesional, un coche, dinero para cenas con clientes y eventos de networking. Cada petición venía con promesas de pago una vez que me establezca, garantías de que se trataba de una inversión en su futuro compartido. Margarita había cobrado su pequeña cuenta de jubilación, $8,000 acumulados durante 20 años de trabajo con salario mínimo, para ayudar a Nathan a comprar su primer traje y a pagar el depósito de su departamento. Se había dicho a sí misma que era temporal, que Nathan le devolvería el dinero con intereses una vez que su carrera despegara. La devolución nunca llegó, pero las peticiones continuaron. Cuando Nathan conoció a Carrie en la fiesta de Navidad de la empresa, Margarita se sintió encantada. Carrie era hermosa, educada, de una buena familia de los suburbios. Parecía preocuparse genuinamente por Nathan, y Margarita se había atrevido a esperar nietos, una nuera que pudiera convertirse en la familia que nunca tuvo. Pero Carrie venía de una familia con dinero, y Margarita se dio cuenta rápidamente de cómo su propio trasfondo modesto reflejaba negativamente en Nathan dentro de su nuevo círculo social. En su fiesta de compromiso, celebrada en el club de campo de los padres de Carrie, Margarita se sintió como una impostora con su vestido de tienda departamental, viendo a los futuros suegros de Nathan discutir sobre casas de vacaciones y carteras de inversión, mientras ella calculaba si podía permitirse un regalo de boda que no avergonzara a su hijo. La boda había sido un evento de $40,000 que Nathan insistió en que era modesta para los estándares actuales. Margarita había contribuido con $5,000, todos sus ahorros, para la recepción, dinero que había estado apartando para sus propios gastos de funeral. Había visto a Nathan y Carrie bailar con un cuarteto de cuerdas, rodeados de flores que costaban más que el alquiler mensual de Margarita, y se sintió invisible entre los invitados que hablaban de cosas que ella nunca había experimentado. Durante el baile padre-hijo, adaptado a un baile madre-hijo, ya que el padre de Nathan estaba ausente, Nathan le había susurrado al oído: «Gracias por todo, mamá. Sé que todo esto es gracias a tus sacrificios». Esas palabras la habían sostenido durante los años de escasez que siguieron, cuando las visitas de Nathan se volvieron mensuales, luego esporádicas, luego limitadas a las principales festividades. Se había dicho a sí misma que estaba ocupado construyendo su carrera, que su distancia era temporal, que el éxito requería sacrificios de ambos. Cuando Margarita cumplió 65 años, Nathan y Carrie habían comprado su primera casa, una hermosa casa colonial en San Ángel, con 4 recámaras y un garaje para 3 coches.
Margarita había sido invitada a la fiesta de inauguración de la casa, donde se paró en el vestíbulo de mármol rodeada por los colegas de Nathan y sus esposas, todos discutiendo sobre las escuelas privadas de sus hijos y los viajes familiares a Europa. «Esta es mi madre», había dicho Nathan al presentarla a su jefe. «Está jubilada ahora». Lo había hecho sonar como una elección, no como una necesidad, omitiendo mencionar que su jubilación consistía en un cheque del Seguro Social que apenas cubría su alquiler y los servicios públicos. Esa noche, Margarita había estado acostada en su propio pequeño departamento, ventanas que no cerraban bien, un calentador que requería atención constante, y se preguntó si de alguna manera había fallado como madre. ¿Había amado a Nathan demasiado? ¿Lo suficiente? ¿Sus sacrificios lo habían mimado? ¿O simplemente habían sido insuficientes para comprar el tipo de lealtad que ella asumía que era natural entre madre e hijo? Pasaron los años. La artritis de Margarita empeoró, lo que dificultaba cada vez más su trabajo de secretaria. Cuando el bufete de abogados redujo su tamaño y eliminó su puesto, Nathan pareció genuinamente preocupado. Llamaba con más frecuencia, preguntando por su salud, sus finanzas, su capacidad para valerse por sí misma. «Me preocupa que viva sola», le había dicho durante una de sus conversaciones telefónicas. «¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si algo sucede y nadie lo sabe?» Margarita se había sentido conmovida por su preocupación, interpretándola como evidencia de que su hijo todavía la amaba, todavía valoraba su presencia en su vida. Cuando le sugirió que vendiera su pequeña casa y se mudara con su familia, lo vio como una respuesta a las oraciones que era demasiado orgullosa para rezar. «Tenemos más que suficiente espacio», le había asegurado Nathan, «y con el dinero de tu casa estarás completamente segura. Nos aseguraremos de que te cuiden». La casa había sido el único activo de Margarita, comprada 30 años antes con una combinación de ahorros, préstamos y pura determinación. No era mucho. 2 recámaras, un baño, una cocina con electrodomésticos que precedían el nacimiento de Nathan, pero era suya. Había pintado cada pared, plantado el pequeño jardín, arreglado lo que podía por sí misma y ahorrado durante meses para contratar profesionales para lo que no podía. Cuando el agente inmobiliario le dijo que la casa valía $1,87 millones, los bienes raíces en la Ciudad de México se habían apreciado mucho más allá de lo que había imaginado. Margarita se había quedado atónita. Poseía algo valioso, algo que podía proporcionar seguridad para el resto de su vida. Nathan se había sorprendido aún más, con los ojos muy abiertos cuando ella compartió la noticia. «Mamá, esto lo cambia todo», le había dicho, abrazándola con más entusiasmo del que había sentido de él en años. «Nunca más tendrás que preocuparte por el dinero». El cierre había sido emotivo. Margarita había firmado un documento tras otro, transfiriendo la propiedad del trabajo de su vida a una joven pareja con 2 niños pequeños. Mientras caminaban por la casa por última vez, la esposa había comentado sobre el jardín, preguntando por el cuidado de los rosales que Margarita había cultivado durante décadas. «A la antigua dueña realmente le encantaba este lugar», le había dicho el esposo al agente inmobiliario, como si Margarita no estuviera parada justo allí. «Se nota por lo bien que se mantiene todo». Margarita había querido contarles sobre las rosas, sobre cuáles florecían más temprano y cuáles necesitaban agua extra durante los veranos calurosos. Había querido explicar que la ventana de la cocina se atascaba, pero se abría fácilmente si sabías levantarla mientras girabas la manija. Había querido compartir la historia de cada mejora, cada reparación, cada pequeño acto de amor que había invertido en hacer de la casa un hogar. En cambio, había asentido en silencio y se había alejado de 30 años de recuerdos con nada más que un cheque de caja y la promesa de ser cuidada por el hijo a quien le había dado todo para criar. Ahora, 8 meses después, entendía lo que significaba ser cuidada en el vocabulario de Nathan. Significaba ser administrada, controlada, reducida a una partida en el presupuesto familiar. Significaba que le quitaran su autonomía a cambio de refugio y comida básicos, como una mascota cuyo cuidado se había vuelto inconveniente.
Margarita se levantó de su cama cuando la primera luz del amanecer se coló por la ventana de su dormitorio. Caminó hacia el pequeño espejo sobre su tocador y miró el reflejo que le devolvía la mirada. Una mujer que había sido vaciada por décadas de dar, su rostro marcado con líneas de preocupación y sacrificio, sus ojos con la tristeza particular de alguien que había amado demasiado y recibido muy poco a cambio. ¿Estoy siendo puesta a prueba o simplemente olvidada?, susurró a su reflejo, con la voz quebrada por la pregunta que había estado atormentando sus oraciones durante meses. Fuera de su ventana, podía escuchar la voz de Carrie en la cocina de abajo, hablando con Nathan sobre sus planes de fin de semana. Planes que, sabía Margarita, no la incluirían. Apretó la frente contra el cristal frío y cerró los ojos, preguntándose si así se había sentido Jesús en el jardín de Getsemaní, abandonado por aquellos a quienes más amaba, enfrentándose a una oscuridad que parecía impenetrable. Pero incluso Jesús había sabido que su sufrimiento tenía un propósito. Margarita no podía encontrar ningún significado en el suyo, ningún plan mayor que requiriera que la redujeran a nada más que un gasto no deseado en la vida de su propio hijo. Los días posteriores a las devastadoras palabras de Nathan se desdibujaron como acuarelas bajo la lluvia. Margarita se movía por la casa como un fantasma, siendo testigo de su propia desaparición en tiempo real a través de 1000 pequeñas crueldades que cortaban más profundo que cualquier discusión a gritos. Empezó con el desayuno. Durante meses, Margarita se había unido silenciosamente a Nathan y Carrie en la mesa de la cocina cada mañana, agradecida incluso por la ilusión de la unión familiar. Había aprendido a cronometrar su llegada a la perfección, ni demasiado temprano para parecer intrusiva, ni demasiado tarde para parecer grosera. Había perfeccionado el arte de hacerse pequeña, hablando solo cuando le hablaban, racionando cuidadosamente sus palabras como monedas preciosas. Pero a la mañana siguiente al pronunciamiento de Nathan, cuando Margarita apareció en el umbral a su hora habitual, Carrie no levantó la vista de su teléfono. «Ah», dijo Carrie, con la voz plana de una sorpresa fabricada. «No me di cuenta de que ibas a bajar. Solo preparé café para 2». Margarita se quedó congelada en el umbral, con las manos, retorcidas por la artritis, aferradas a su gastado camisón. La cafetera estaba sobre la encimera. Su jarra de vidrio contenía exactamente 2 tazas. Un cálculo preciso que no dejaba margen para el error ni la inclusión. «Puedo hacer más», ofreció Margarita en voz baja, con la voz apenas por encima de un susurro. «No te molestes», dijo Nathan sin levantar la vista de su tableta, donde estaba desplazándose por los precios de las acciones con la intensidad concentrada de un hombre cuya atención era demasiado valiosa para desperdiciarla en dinámicas familiares incómodas. De todos modos, llegamos tarde. Margarita se retiró a su habitación, donde se sentó en el borde de su cama durante 20 minutos antes de aventurarse a bajar las escaleras para prepararse una sola taza de café instantáneo, del tipo barato que había comprado con su propio dinero, porque había notado que el café de verdad desaparecía demasiado rápido, y no quería ser acusada de ser derrochadora. El café sabía a polvo y arrepentimiento. 2 días después, Margarita descubrió que su lugar habitual en la sala de estar, un sillón desgastado colocado donde podía ver tanto la televisión como la ventana, había sido reemplazado por un estante decorativo para plantas. La silla en sí había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. «¿A dónde fue mi silla?», le preguntó a Carrie, que estaba arreglando flores frescas en un jarrón, que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de medicamentos de Margarita. «¿Silla?». Las cejas perfectamente arqueadas de Carrie se alzaron con fingida confusión. «Oh, esa cosa vieja. Realmente no encajaba con la estética de la habitación. La doné a la caridad. Estoy segura de que alguien que realmente la necesite la apreciará». Las implicaciones flotaban en el aire como el humo de un incendio. Margarita no era alguien que realmente necesitara muebles en la casa de su propio hijo. Era simplemente una ocupante temporal cuya comodidad era negociable, cuya presencia era un inconveniente que debía gestionarse en lugar de acomodarse. Margarita comenzó a comer sus comidas de pie en la encimera de la cocina,
como una sirvienta tomando un bocado rápido entre las tareas domésticas. Cuando intentaba sentarse en la mesa del comedor, Carrie de repente recordaba llamadas telefónicas urgentes que requerían privacidad, o Nathan extendía sus documentos de trabajo por toda la superficie, reclamando efectivamente el espacio como propio. El mensaje era claro. El lugar de Margarita en esta casa era en cualquier lugar menos donde la familia se reunía. Los domingos por la mañana siempre habían sido sagrados para Margarita. Incluso durante los años más difíciles de la infancia de Nathan, habían asistido juntos a misa en la iglesia de Santa Teresita, donde el padre Francisco había visto a Nathan crecer de un monaguillo inquieto a un joven seguro de sí mismo. Margarita había asumido que esa tradición continuaría, que compartir la adoración proporcionaría un puente a través del creciente abismo entre ellos. Se equivocó. El primer domingo después de las crueles palabras de Nathan, Margarita se vistió cuidadosamente con su mejor vestido, azul marino con pequeñas flores blancas, el mismo vestido que había usado para la graduación universitaria de Nathan. Esperó junto a la puerta principal a las 9:15, 15 minutos antes de su hora habitual de salida, con su pequeño bolso apretado en sus manos y su corazón lleno de desesperada esperanza de conexión espiritual. A las 9:45, Nathan y Carrie salieron de su dormitorio vestidos para la iglesia, pero sus rostros no mostraban ningún reconocimiento de Margarita de pie, lista junto a la puerta. ¿Listos?, preguntó Nathan a Carrie, con la mano en el pomo de la puerta. «Espera», dijo Margarita con la voz débil por la confusión. «¿No vamos juntos?» Nathan y Carrie intercambiaron una de sus comunicaciones silenciosas. Una mirada que contenía conversaciones enteras a las que Margarita no tenía acceso. «Mamá», dijo Nathan con exagerada paciencia, «Santa Teresita está bastante lejos, y el coche solo tiene 2 asientos hoy. Vamos a ir en el Mustang». Era una mentira. Margarita podía ver su camioneta SUV estacionada en la entrada por la ventana, lo suficientemente grande como para sentar cómodamente a 7 personas. Pero las mentiras, estaba aprendiendo, eran más fáciles que el rechazo honesto. «Podría tomar el autobús», ofreció Margarita, odiando el tono suplicante en su propia voz. «¿El autobús?». La risa de Carrie fue como un cristal rompiéndose. «Mamá, no puedes manejar el transporte público con tu artritis. ¿Y si te caes? ¿Y si te confundes con la ruta?». Se fueron sin ella, con sus pasos desvaneciéndose por el camino de entrada, mientras Margarita se quedaba en la entrada, todavía vestida para la iglesia, todavía sosteniendo su bolso, todavía esperando un milagro que no llegaba. En cambio, había caminado a la iglesia metodista del barrio, una pequeña congregación que la recibió con cálidas sonrisas y apretones de manos suaves. Pero incluso allí, rodeada de extraños que la trataban con más amabilidad que su propia familia, Margarita se sintió como una impostora. Cuando el pastor preguntó si alguien tenía peticiones especiales de oración, había querido ponerse de pie y decir, «Por favor, oren por una madre que se ha vuelto invisible para su propio hijo», pero las palabras no salieron. En cambio, se sentó en la banca trasera y lloró lágrimas silenciosas mientras la congregación cantaba Amazing Grace, preguntándose si la gracia era algo que había perdido por algún pecado desconocido, algún fracaso de la maternidad que había convertido el corazón de su hijo en piedra. Las citas médicas eran la peor humillación de todas. La artritis de Margarita requería controles mensuales con la doctora Rivera, una mujer amable que la había estado tratando durante 3 años. Anteriormente, Nathan la había llevado a estas citas, sentándose en la sala de espera con su computadora portátil, mientras Margarita recibía atención. Apreciaba esos viajes, raros momentos en que estaban solos, cuando Nathan preguntaba sobre sus niveles de dolor y parecía genuinamente preocupado por su bienestar. Pero después de convertirse en solo un gasto, las citas se convirtieron en ejercicios de vergüenza pública. «No puedo seguir pidiendo tiempo libre en el trabajo para tus citas médicas», anunció Nathan una mañana de martes. Su tono sugería que las necesidades médicas de Margarita eran lujos frívolos en lugar de atención médica necesaria. «Necesitarás encontrar otra forma de llegar. Podría llamar a un taxi», ofreció Margarita, aunque el costo consumiera la mayor parte de su asignación semanal. «¿Un taxi?».
Nathan se rió, pero no había humor en ello. Mamá, ¿tienes idea de cuánto cuestan los taxis? Eso es completamente impráctico. La solución, descubrió Margarita, era que Carrie la dejara en el edificio médico como si fuera equipaje, con instrucciones de llamar cuando terminara. Margarita luego esperaba en el vestíbulo, a veces durante horas, hasta que Carrie recordaba ir a recogerla, sentada entre extraños e intentando no pensar en cómo se había convertido en una carga tan grande que el transporte básico se consideraba una imposición. Durante una visita particularmente humillante, la doctora Rivera le había preguntado sobre su situación de vida. ¿Cómo están las cosas en casa, Margarita? ¿Estás recibiendo el apoyo que necesitas? Margarita había abierto la boca para hablar con honestidad, para explicar que se sentía como una prisionera en la casa de su propio hijo, que se estaba desvaneciendo lentamente en la nada a pesar de estar rodeada de su familia. Pero luego imaginó la reacción de Nathan si se enteraba de que se había estado quejando con su médico. Imaginó la conversación que seguiría sobre su ingratitud y la carga financiera que estaba causando. Todo está bien, había mentido, con las palabras sabiendo a veneno en su boca. Nathan y Carrie son muy atentos. Los ojos de la Dorothy Rivera demostraron que no se dejaba engañar, pero simplemente asintió e hizo anotaciones en la historia clínica de Margarita, tal vez reconociendo los signos de abuso familiar que no podían ser tratados con medicamentos recetados. El punto de ruptura llegó el día del 74º cumpleaños de Margarita, un día que había estado temiendo silenciosamente durante semanas. En años anteriores, incluso cuando Nathan estaba ocupado con el trabajo y su propia vida, siempre había recordado su cumpleaños, una llamada telefónica, una tarjeta, un pequeño regalo que demostraba que estaba pensando en ella. Durante los años en que el dinero escaseaba, simplemente se había presentado en su puerta con una tarjeta casera y la promesa de llevarla a cenar, cuando las cosas mejoren. Este año, Margarita se despertó con silencio. Se quedó en la cama escuchando los sonidos de la rutina matutina de Nathan y Carrie, duchas corriendo, café preparándose, conversaciones ahogadas sobre sus horarios del día. Nadie llamó a su puerta. Nadie gritó felicitaciones de cumpleaños. Nadie reconoció que este día era diferente a los cientos de otros días insignificantes que había pasado desapareciendo lentamente en su casa. Al mediodía, Margarita se había convencido de que estaban planeando una sorpresa, tal vez un pequeño pastel después de la cena, tal vez una foto familiar para marcar la ocasión. Se vistió cuidadosamente con su blusa favorita, la rosa pálido que Nathan había elogiado hace años, y esperó alguna señal de reconocimiento. A las 2 p.m., Carrie se fue a su clase de yoga sin decir una palabra. A las 6 p.m., Nathan llamó de la oficina para decir que trabajaría hasta tarde y que cenaría con sus colegas. A las 9 p.m., Margarita se sentó sola en la encimera de la cocina, comiendo un sándwich de mantequilla de maní y viendo cómo el reloj marcaba las horas de su cumpleaños olvidado. Nunca se había sentido más pequeña o más invisible en toda su vida. Esa noche, Margarita se paró en el baño que compartía con nadie, mirando su reflejo en el espejo sobre el lavabo. Su rostro parecía antiguo bajo la dura luz fluorescente, todos los ángulos y sombras, ojos que habían visto demasiada decepción, piel que soportaba el peso de 74 años de amar a personas que habían aprendido a darla por sentada. Apretó su rosario en sus manos temblorosas, las mismas cuentas de madera con las que había rezado durante las enfermedades infantiles de Nathan, durante el abandono de su esposo, durante cada crisis y bendición que había dado forma a sus vidas. Pero esta noche, las oraciones familiares se sintieron huecas, palabras vacías haciendo eco en un vacío espiritual donde la voz de Dios una vez había brindado consuelo. ¿Estoy siendo puesta a prueba, Señor?, susurró a su reflejo, con la voz quebrada por el agotamiento. ¿O me has olvidado también? La luz fluorescente parpadeó una vez, proyectando su rostro en una oscuridad momentánea antes de volver a su despiadada brillantez. Margarita lo tomó como su respuesta. Incluso Dios, al parecer, se había cansado de sus necesidades interminables, sus oraciones persistentes, su existencia inconveniente. Se tambaleó de regreso a su habitación,
su artritis haciendo de cada paso una pequeña agonía, y se derrumbó en su cama completamente vestida. Por primera vez en su vida, Margarita se durmió sin decir sus oraciones de la noche, demasiado desconsolada para creer que alguien estaba escuchando. A la mañana siguiente de su cumpleaños olvidado, Margarita se despertó con algo que no había sentido en meses: claridad. Cortó la niebla de la depresión y la confusión como la luz del sol que atraviesa las nubes de tormenta, aguda e inconfundible y absolutamente aterradora. Había pasado la noche teniendo el mismo sueño recurrente que la había atormentado durante semanas. Estaba en su antigua casa, pero las habitaciones se encogían a su alrededor, hasta que estaba presionada contra las paredes, incapaz de respirar, mientras las voces de otra habitación discutían su situación como si ya estuviera muerta. En el sueño, intentaba llamar, para recordarles que todavía estaba allí, todavía respirando, todavía merecedora de la dignidad humana básica, pero ningún sonido salía de su garganta. Esta mañana, se había despertado con la voz intacta y una peligrosa determinación endureciéndose en su pecho como acero. Margarita se vistió cuidadosamente con su mejor ropa: el vestido azul marino, sus zapatos nuevos, los aretes de perlas que el padre de Nathan le había dado antes de que revelara su verdadera naturaleza. Peinó su cabello gris con más atención de la que le había prestado a su apariencia en meses, se aplicó lápiz labial con manos firmes y se miró en el espejo con algo que se acercaba al reconocimiento. Esta era la mujer que había criado a un hijo sola en la Ciudad de México. La mujer que había trabajado en múltiples trabajos sin quejarse. La mujer que había ahorrado, sacrificado y construido una vida de la nada. En algún momento, había olvidado que era más que su artritis, más que sus medicamentos, más que la suma de sus inconvenientes. Todavía era Margarita Ann Whittaker y había encontrado su voz. Nathan estaba en la cocina cuando ella bajó las escaleras, vestido para el trabajo con uno de sus caros trajes, desplazándose por su teléfono mientras bebía café de la máquina que solo preparaba lo suficiente para 2 personas. No levantó la vista cuando ella entró, pero Margarita podía ver la sutil tensión en sus hombros que sugería que era consciente de su presencia y molesto por ella. «Nathan», dijo, con la voz firme y clara, «necesito hablar contigo». «Estoy algo ocupado aquí, mamá», respondió sin levantar la vista de su pantalla. «¿Puede esperar hasta esta noche?» «No», dijo Margarita simplemente. «No puede esperar». Algo en su tono hizo que Nathan levantara la vista, su expresión cambiando del desdén casual a la atención cautelosa. Por un momento, se parecía al niño pequeño que había sido una vez cuando lo pillaban en una mentira, a la defensiva pero inseguro, preparándose para la confrontación pero esperando evitarla. «¿De qué se trata esto?», preguntó, dejando su teléfono con la precisa cautela de un hombre que había aprendido a controlar cada situación a través de respuestas calculadas. Margarita respiró hondo, sintiendo el peso de 74 años asentándose en su pecho como una armadura. «Ayer fue mi cumpleaños». La cara de Nathan se puso en blanco. Luego se sonrojó con lo que podría haber sido vergüenza si hubiera conservado la capacidad de sentirla. «Oh, mamá, lo olvidaste», continuó Margarita, con la voz haciéndose más fuerte con cada palabra. «Ambos lo olvidaron. Me quedé sola en esta casa todo el día esperando que alguien recordara que existo, que importo, que soy más que un simple gasto que pagas mensualmente como una factura de servicios públicos. Mamá, hemos estado muy ocupados con el trabajo». «Ocupados». Margarita repitió la palabra como si estuviera probando algo amargo. «Lo suficientemente ocupados como para olvidar a la mujer que te dio la vida. Lo suficientemente ocupados como para ignorar a la persona que sacrificó todo para que pudieras convertirte en el éxito que eres hoy». La mandíbula de Nathan se tensó, su personalidad de hombre de negocios entrando en su lugar, como una armadura protectora. «No creo que este sea el momento de las manipulaciones emocionales, mamá. Podemos discutir esto esta noche cuando Carrie llegue a casa». «No, Nathan». Margarita se acercó, y por primera vez en meses, no se hizo más pequeña en su presencia. «Discutiremos esto ahora, porque he terminado de ser gestionada, programada
y tratada como un inconveniente en la vida de mi propio hijo. ¿En la vida de tu hijo? La voz de Nathan tenía un filo que nunca había escuchado antes, agudo y frío y deliberadamente cortante. Mamá, esta es mi casa, mi vida, mi familia. Estás aquí porque te lo permitimos, porque te estamos cuidando por obligación y amor, aunque eso esté haciendo que nuestras vidas sean significativamente más difíciles. Las palabras golpearon a Margarita como golpes físicos, pero en lugar de derrumbarse, sintió que algo dentro de ella se cristalizaba en una determinación inquebrantable. Obligación, repitió. ¿Es así como lo llamas? ¿Cómo lo llamarías tú? Replicó Nathan, con su máscara de cortesía finalmente deslizándose para revelar el resentimiento que había estado pudriéndose bajo la superficie. Te mudaste aquí sin nada más que la ropa que llevabas puesta y un montón de problemas médicos. Te alimentamos, te alojamos, pagamos tus medicamentos. Con mi dinero, interrumpió Margarita, con la voz baja pero con la fuerza de la verdad absoluta. Pagaste todo con el dinero que te di al vender mi casa. La casa que trabajé 30 años para pagar. La casa que era mi seguridad, mi independencia, mi hogar. La cara de Nathan se sonrojó más. Nos diste ese dinero voluntariamente. Dijiste que querías que te cuidáramos. Confié en que me cuidaras, corrigió Margarita. Pensé que cuidar de alguien significaba amarlos, respetarlos, tratarlos como familia en lugar de como una carga con la que estás atascado. Sí te amamos, dijo Nathan, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Pero amar no significa que tengamos que fingir que esta situación no es difícil. Amar no significa ignorar la realidad de que tener a otra persona en nuestra casa es caro y complicado. Margarita miró fijamente a este extraño que llevaba la cara de su hijo, a este hombre que había aprendido a cuantificar las relaciones humanas en términos de conveniencia y costo. Cuando tenías 10 años, dijo lentamente, ¿tuviste neumonía? ¿Te acuerdas? La expresión de Nathan parpadeó con confusión ante el aparente cambio de tema. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Tenías fiebre alta durante 3 días. El médico dijo que podía ir para cualquier lado. Me senté junto a tu cama durante 72 horas seguidas, dándote medicina, enfriándote la frente, rezando a Dios para que te perdonara la vida. La voz de Margarita se mantuvo firme, pero sus ojos contenían el peso de cada sacrificio que había hecho. No dormí. Apenas comí. Me habría muerto en esa silla si eso significaba salvarte. Mamá, nunca pensé en lo caro que era tu enfermedad, o en lo inconveniente que era faltar al trabajo, o en lo difícil que era verte sufrir. Pensé en cuánto te amaba y en que haría cualquier cosa, para que te curaras. Margarita hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera entre ellos. ¿Jesús perdonaría esto también? ¿Debería perdonar de nuevo? La compostura de Nathan se agrietó ligeramente, revelando algo que podría haber sido la conciencia luchando bajo capas de autojustificación. Eso es diferente. Era un niño. Eras mi niño, dijo Margarita. Igual que eres mi niño ahora. Igual que serás mi niño cuando esté muerta y te vayas y estés tratando de explicarles a tus propios hijos por qué su abuela desapareció de sus vidas. Estás siendo dramática. ¿Lo estoy? La voz de Margarita se elevó por primera vez. Décadas de dolor reprimido rompiendo su cuidadoso control. Te di todo, Nathan. Todo. Mi juventud, mis sueños, mi seguridad financiera, mi independencia. Te di el dinero que se suponía que me mantendría segura en mi vejez, y lo hice con gusto porque te creí cuando dijiste que me cuidarías. Te estamos cuidando. Me estás gestionando, replicó Margarita. Hay una diferencia. Cuidar de alguien significa amarlos. Gestionar a alguien significa controlarlos hasta que se vuelven lo suficientemente convenientes como para ignorarlos. Nathan abrió la boca para responder, pero Margarita levantó la mano, el gesto que llevaba más autoridad de la que había demostrado en años. No he terminado, dijo. ¿Quieres hablar de gastos? Hablemos de gastos. ¿Quieres hablar de inconvenientes? Discutamos los inconvenientes. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño cuaderno, el que había estado usando para hacer un seguimiento de cada desaire, cada humillación,
cada momento en que la habían hecho sentir inútil en la casa que su dinero había ayudado a comprar. 15 de octubre, leyó en voz alta. Carrie reorganizó el botiquín y puso mis recetas en el estante más alto, donde no puedo alcanzarlas. Cuando pedí ayuda, dijo que debería preguntar antes de tomar nada para que pueda controlar mi uso. La cara de Nathan se puso pálida. Mamá, eso es por tu propia seguridad. 22 de octubre, continuó Margarita, con la voz ganando fuerza con cada entrada. Le dijiste a los Hendersons que estaba bien cuando me preguntaron por mí en la tienda de abarrotes, pero no me has preguntado cómo estoy en 3 semanas. Te reviso. 3 de noviembre, leyó Margarita, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas, pero su voz permaneciendo firme. Discutiste planes para remodelar la habitación de invitados, mi habitación, mientras yo estaba sentada allí mismo, hablando de mí en tercera persona, como si no pudiera oírte. Las manos de Nathan se apretaron y se soltaron a los lados, sus defensas cuidadosamente construidas desmoronándose bajo el peso de la evidencia documentada de su crueldad casual. 7 de noviembre. La voz de Margarita se quebró ligeramente. Mi cumpleaños, el día en que ambos olvidaron que existía. La cocina se quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido distante del tráfico exterior. Nathan miró fijamente a su madre. Realmente la miró, por primera vez en meses, y Margarita pudo ver el momento en que sus palabras penetraron su armadura de autodefensa. Mamá, dijo en voz baja, con la voz que contenía la primera nota de emoción genuina que había escuchado de él en semanas. No me di cuenta. No querías darte cuenta, corrigió Margarita suavemente, porque darte cuenta habría significado reconocer que te has convertido en alguien a quien no reconozco, alguien a quien tu padre reconocería. La comparación golpeó a Nathan como un golpe físico. Su padre, el hombre que los había abandonado cuando la responsabilidad se volvió inconveniente, que se había apartado de su familia cuando más lo necesitaban. El mayor temor de Nathan siempre había sido convertirse en su padre, y Margarita acababa de colocar un espejo que reflejaba su peor pesadilla. «Eso no es justo», susurró Nathan. «¿No es así?», preguntó Margarita. «Él se fue cuando te volviste inconveniente. Estás haciendo lo mismo conmigo, solo que más lentamente y con mejores abogados». En ese momento, Carrie entró en la cocina, con su tapete de yoga colgado del hombro, y su rostro resplandeciente con el agotamiento satisfecho de alguien que acababa de pasar una hora enfocándose completamente en sí misma. Se detuvo en seco cuando los vio enfrentados en el centro de la isla de la cocina, con la tensión crujiendo en el aire como electricidad antes de una tormenta. «¿Qué está pasando?», preguntó Carrie, con la voz adoptando el tono cuidadosamente neutral que utilizaba cuando sentía una complejidad emocional que podría requerir su participación. «Tu suegra estaba explicando lo ingratos que hemos sido», dijo Nathan, con la voz goteando sarcasmo mientras se refugiaba tras el familiar escudo del resentimiento compartido con su esposa. Pero Margarita ya no era la mujer rota, que se había permitido ser desestimada e ignorada. Se volvió para enfrentar a Carrie con la misma firme resolución que había mostrado a Nathan. «Estaba explicando», dijo Margarita con claridad, «que recuerdo quién soy, y recuerdo que tengo opciones». El maquillaje perfectamente aplicado de Carrie no pudo ocultar el destello de alarma que cruzó por sus facciones. Por primera vez desde que Margarita se había mudado a su casa, estaba mirando a una mujer que se negaba a ser invisible, que exigía ser vista, escuchada y respetada. Y esa mujer era mucho más peligrosa que una víctima conveniente. La tensión en la cocina se estiró como un cable a punto de romperse cuando el teléfono de Carrie sonó, perforando el silencio cargado con su estridente demanda electrónica de atención. Miró la pantalla, luego a Nathan, con su expresión cambiando de la alarma al alivio. «Tengo que contestar», anunció Carrie, retrocediendo hacia la puerta con el teléfono pegado a la oreja. «Es sobre el contrato de los Henderson». Margarita vio a su nuera huir de la escena con la eficiencia practicada de alguien que había perfeccionado el arte de evitar conversaciones incómodas. En 30 segundos, Carrie se había transformado de potencial combatiente en parte ausente,
dejando a Margarita y Nathan solos con el peso de 37 años de amor complicado y una traición fresca. Nathan se desplomó contra la encimera, con su caro traje repentinamente pareciendo un disfraz que ya no le quedaba bien. Por un momento, Margarita vislumbró al hombre exhausto bajo la armadura corporativa, a alguien que quizás había estado cargando con cargas que ella nunca había imaginado, luchando batallas que ella nunca había conocido. «Mamá», dijo en voz baja, con la voz despojada de su anterior enojo, «nunca quise que las cosas llegaran a esto». Margarita sintió que sus instintos maternales se despertaban, la vieja y familiar necesidad de consolar a su hijo cuando mostraba vulnerabilidad. Pero había aprendido, dolorosamente y demasiado tarde, que entender el dolor de alguien no significaba aceptar su crueldad. «Sé que no lo hiciste con intención», dijo suavemente, «pero la intención y el impacto son cosas diferentes, Nathan. Y el impacto ha sido devastador». Los hombros de Nathan se hundieron. Todo se ha vuelto tan complicado últimamente. El trabajo es una locura. Carrie ha estado estresada por el dinero, y tener a otra persona en la casa. Se interrumpió, aparentemente reconociendo cómo sonaban sus palabras. «Otra persona», repitió Margarita. «¿Eso es lo que soy para ti?» «No», dijo Nathan rápidamente. Luego se detuvo. «No lo sé. Tal vez. Mamá, te miro y veo...» Luchó por encontrar palabras que no causaran más daño. «Veo todas las formas en que he fallado, todas las cosas que debería haber hecho de manera diferente, todos los sacrificios que hiciste y que nunca podré pagar». Algo cambió en el pecho de Margarita. No el perdón, exactamente, sino un reconocimiento de la verdad bajo las defensas de Nathan. «Así que, en lugar de intentar pagarlos, ¿decidiste resentirlos?» La risa de Nathan fue hueca y de autoodio. «Es más fácil hacerte el problema que enfrentar el hecho de que me he convertido en alguien que juré que nunca sería. Alguien egoísta e ingrato y...» Hizo una pausa, con las palabras atascadas en su garganta. «Alguien como él». Margarita vio las lágrimas acumulándose en los ojos de su hijo y sintió que su propia resolución flaqueaba. Este era el momento que había estado esperando inconscientemente. La grieta en su armadura, la admisión de culpabilidad, la posibilidad de redención. Cada instinto maternal le gritaba que corriera hacia adelante, que lo consolara, que le asegurara que todo podría ser perdonado y olvidado si tan solo realmente se tomara en serio su disculpa. Pero algo más la detuvo. Una voz que sonaba sospechosamente como la suya, pronunciando palabras que nunca se había permitido pensar. «Amor sin límites no es amor, es permitir». «Nathan», dijo con cuidado, «voy a preguntarte algo, y necesito que pienses antes de responder. Si nuestras situaciones se invirtieran, si tú tuvieras 74 años y yo te estuviera tratando de la manera en que me has estado tratando, ¿qué querrías que hiciera?» La cara de Nathan se arrugó como si lo hubiera golpeado. «Querría que te detuvieras». «Entonces, eso es lo que voy a hacer», dijo Margarita simplemente. «Voy a dejar de permitir esta situación. Voy a dejar de pretender que mi amor por ti significa que tengo que aceptar ser tratada como menos que humana». «¿Qué significa eso?», preguntó Nathan, con el miedo asomando en su voz por primera vez. Margarita metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de presentación que había encontrado en línea 3 días antes. Una trabajadora social que se especializaba en ayudar a las personas mayores a navegar por los conflictos familiares y las situaciones de vivienda. Había llamado al número ayer, justo después de su cumpleaños olvidado, y tenía una cita programada para esta tarde. «Significa que voy a buscar ayuda», dijo, colocando la tarjeta en la encimera entre ellos. «Ayuda profesional, de personas que entienden lo que significa cuidar de alguien sin destruir su dignidad en el proceso». Nathan miró la tarjeta como si fuera una sentencia de muerte. «Mamá, no necesitas ayuda externa. Podemos resolver esto nosotros mismos. Como familia». «No estamos funcionando como una familia», dijo Margarita con firmeza. «Estamos funcionando como una jerarquía donde yo existo en la parte inferior. ¿Y si te prometo que las cosas serán diferentes?»
La voz de Nathan transmitía el borde desesperado de alguien que ve el control escurrirse entre sus dedos. ¿Qué pasa si nos sentamos esta noche y hablamos de todo? ¿Establecemos algunas reglas básicas? ¿Algunos límites que funcionen para todos? Margarita sintió el familiar tirón de la esperanza, el susurro seductor de que tal vez esta vez sería diferente. Tal vez esta conversación finalmente había logrado llegar al hijo que había criado, pero había jugado este juego demasiadas veces antes. El ciclo de conflicto, contrición y maltrato reanudado que había definido su relación durante meses. Nathan, dijo suavemente, ¿cuántas oportunidades requiere el amor? Abrió la boca para responder, pero ella continuó antes de que pudiera hablar. Porque me he estado haciendo esa pregunta todas las noches durante meses. ¿Cuántas veces perdono? ¿Cuántas excusas hago? ¿Cuántas promesas creo? La voz de Margarita se mantuvo firme, pero las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Jesús dijo que perdonáramos 70 veces 7 veces, pero no creo que se refiriera a que deberíamos perdonar nuestro camino hasta convertirnos en felpudos. Nathan parecía consternado. Mamá, nunca quise que te sintieras como un felpudo. Pero en eso me convertí, dijo Margarita. Y lo permití porque tenía tanto miedo de perderte que en cambio me perdí a mí misma. Recogió la tarjeta de la trabajadora social y se la guardó en el bolso, el pequeño acto que portaba el peso de una declaración de independencia. Voy a esa cita esta tarde, anunció. Voy a explorar mis opciones y voy a orar sobre lo que Dios quiere que haga a continuación, porque me he centrado tanto en ser la madre que querías que me olvidé de ser la mujer que Él me creó para ser. La cara de Nathan pasó por varias emociones: pánico, ira, negociación y finalmente algo que podría haber sido respeto. ¿Cómo vas a llegar?, preguntó en voz baja. Llamé a un taxi, dijo Margarita, y antes de que me sermonees sobre el costo, estoy usando mi propio dinero, el fondo de emergencia que he estado escondiendo en mi calcetín porque tenía miedo de depender completamente de personas que podrían decidir que soy demasiado cara de mantener. La admisión golpeó a Nathan como un golpe físico. Su madre, una mujer a la que había reducido a vivir con una asignación semanal de $50 de su propio dinero, había estado acumulando efectivo como una refugiada preparándose para la siguiente ola de persecución. «Mamá, no necesitas esconder dinero». «Sí, lo necesito», interrumpió Margarita, «porque ayer demostró que mi existencia en esta casa depende enteramente de tu buena voluntad. Y la buena voluntad, he aprendido, es un recurso finito». Se volvió hacia la puerta. Luego hizo una pausa, con la mano apoyada en el marco. «Nathan, quiero que sepas que todavía te amo. Siempre te amaré. Pero he terminado de sacrificar mi dignidad en el altar de ese amor. He terminado de estar agradecida por las obras cuando merezco un lugar en la mesa». «¿A dónde irás?», preguntó Nathan, con la voz pequeña y perdida. Margarita se volvió para enfrentarlo, y por primera vez en meses, su sonrisa fue genuina. «Voy a orar sobre eso, y luego voy a confiar en que Dios tiene un plan que no requiere que me vuelva invisible para ser amada». Después de que Nathan se fue a trabajar, su despedida fue forzada y torpe, cargada de preguntas tácitas sobre lo que podría traer su cita de la tarde. Margarita se sentó sola en la sala de estar donde solía estar su silla. Había bajado su Biblia y la colocó en su regazo, pero por primera vez en meses, no la abrió inmediatamente para buscar consuelo en pasajes familiares. En cambio, simplemente se sentó en el silencio y se permitió sentir todo el peso de lo que acababa de hacer. Había trazado una línea en la arena, declarado su propio valor, exigido ser tratada con dignidad humana básica. La acción se sintió simultáneamente liberadora y aterradora, como saltar de un acantilado confiando en que Dios proporcionaría alas. Sus manos temblaron cuando abrió la Biblia al Salmo 31. Un pasaje que la había sostenido durante el abandono de su esposo e innumerables otras pruebas. Pero hoy, las palabras adquirieron un nuevo significado. En ti, Señor, me he refugiado. Que nunca sea avergonzado. Líbrame en tu justicia. Presta oído a mí. Ven pronto a mi rescate. Sé mi roca de refugio, una fortaleza fuerte para salvarme.
Margarita cerró los ojos y sintió algo que no había experimentado en meses. Paz. No la frágil paz de alguien que evita el conflicto, sino la paz profunda e inquebrantable de alguien que finalmente había dejado de huir de la verdad. A las 2 p.m., Margarita se paró en la ventana delantera esperando su taxi, vestida con su mejor atuendo y comportándose con más dignidad de la que había sentido desde que se mudó a esta casa. La trabajadora social había sido amable por teléfono, profesional pero cálida, haciendo preguntas que sugerían que entendía la complejidad de las relaciones familiares cuando se volvían tóxicas, a pesar de las mejores intenciones de todos. El taxi llegó a la entrada, un sencillo sedán amarillo conducido por un hombre de mediana edad, que sonrió genuinamente cuando se acercó al coche. «Buenas tardes, señora», dijo, saliendo para ayudarla con la puerta. «Hermoso día para un paseo». «Sí», estuvo de acuerdo Margarita, acomodándose en el asiento trasero con su bolso apretado en su regazo. «Realmente lo es». Cuando el taxi se alejó de la casa, Margarita sintió algo que no había experimentado desde que vendió su propia casa hace 8 meses. Iba a algún lugar por elección, tomando medidas en lugar de simplemente soportar lo que otros decidían que era lo mejor para ella. A través del espejo retrovisor, vio cómo la casa de Nathan y Carrie se encogía en la distancia, y en lugar de tristeza, sintió algo que se acercaba al alivio. Fuera lo que sucediera después, fuera lo que recomendara la trabajadora social, fuera cual fuera el camino que Dios le abriera, sería su elección caminar por él. Por primera vez en meses, Margarita ya no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Y, lo más importante, confiaba en que Dios había estado esperando pacientemente a que recordara que merecía ser salvada, no solo su alma, sino también su dignidad, su independencia y su derecho a ser amada sin condiciones. El taxi la llevó hacia un futuro incierto, pero la incertidumbre, se dio cuenta, era infinitamente preferible a la lenta muerte de ser la carga conveniente de otra persona. Margarita Ann Whittaker finalmente estaba volviendo a sí misma. Margarita regresó de su cita con Linda Morrison, la trabajadora social, sintiendo como si le hubieran entregado un mapa de ruta fuera del desierto, en el que ni siquiera se había dado cuenta de que se había perdido. Linda había escuchado sin juzgar, había hecho preguntas indagatorias con amabilidad profesional, y lo más importante, había validado lo que Margarita había comenzado a sospechar, pero había tenido miedo de expresar. Lo que le estaba pasando tenía un nombre, y no era amor. Abuso financiero, explicó Linda suavemente. No siempre parece que alguien te robe las tarjetas de crédito. A veces parece que los miembros de la familia controlan tu acceso a tus propios recursos, usando tu dinero mientras limitan tu autonomía, o haciéndote sentir culpable por tener necesidades básicas. Las palabras habían impactado a Margarita como una revelación. Se había centrado tanto en la distancia emocional de Nathan que no había visto la forma sistemática en que le habían arrebatado su independencia, dólar tras dólar, decisión tras decisión, hasta que se había convertido en una prisionera financiada con los ahorros de su propia vida. El abuso emocional en las familias, continuó Linda, a menudo se disfraza de preocupación. Nos preocupamos porque vivas sola. Solo queremos lo mejor para ti. No puedes valerte por ti misma. Pero cuando la preocupación se convierte en control, cuando el amor se convierte en manipulación, cuando el cuidado se convierte en una jaula, es entonces cuando la intervención se vuelve necesaria. Margarita había salido de la oficina de Linda con una carpeta llena de recursos, opciones de vivienda para personas mayores, servicios de asistencia legal, grupos de apoyo para personas mayores que experimentan abuso familiar. Pero más que la ayuda práctica, había salido con algo invaluable: permiso para protegerse a sí misma, incluso de las personas que amaba. La casa estaba inquietantemente tranquila cuando regresó, pero Margarita podía sentir la corriente subterránea de tensión que indicaba que Nathan y Carrie la estaban esperando. Había estado fuera 3 horas, más tiempo que cualquier salida desde que se mudó, y podía imaginar las conversaciones que habían tenido en su ausencia. Los encontró en la sala de estar, sentados muy juntos en el sofá como cómplices preparándose para la batalla. La corbata de Nathan estaba floja,
lo que sugería que había vuelto a casa temprano del trabajo específicamente para esta confrontación. El atuendo de yoga de Carrie había sido reemplazado por algo más formal, como si se hubiera vestido para una reunión de negocios en lugar de para una discusión familiar. «¡Mamá!», dijo Nathan cuando ella entró en la habitación, con la voz transmitiendo la calidez forzada de alguien que había pasado horas ensayando su enfoque. «Nos estábamos preocupando. ¿Cómo te fue en tu cita?». Margarita permaneció de pie, reconociendo la dinámica de poder en juego. Ellos se sentaron mientras ella permanecía de pie. Ellos hablaban mientras esperaban que ella se explicara. Ellos controlaban el entorno mientras ella seguía siendo la suplicante que buscaba la aprobación de sus acciones. Ya no más. «Muy bien», dijo simplemente, aferrándose a su bolso y a la carpeta de recursos que Linda le había dado. «Muy educativo». Nathan y Carrie intercambiaron una de sus comunicaciones silenciosas, cejas levantadas, cabezas inclinadas, una conversación completa sobre estrategia conducida sin palabras. «¿Qué tipo de educación?», preguntó Carrie, con un tono que sugería que la educación de Margarita de alguna manera amenazaba su orden establecido. Margarita se sentó en la silla donde Nathan a veces trabajaba en su computadora portátil, reclamando el espacio con una intención deliberada, y abrió su carpeta. «Aprendí sobre mis derechos como ciudadana de la tercera edad. Aprendí sobre las opciones de vivienda para personas mayores que quieren mantener su independencia. Y aprendí sobre el abuso financiero dentro de las familias». Las palabras cayeron en la habitación como granadas, haciendo estallar la cuidadosa pretensión de que esta era simplemente una familia amorosa que resolvía desacuerdos menores. La cara de Nathan se puso de un rojo oscuro. «Mamá, eso es algo terrible que decir. No te estamos abusando. Te estamos cuidando». «¿Lo están?», preguntó Margarita con calma, con la voz que no transmitía la súplica desesperada que había caracterizado sus conversaciones anteriores. «Porque Linda, mi trabajadora social, me ayudó a entender la diferencia entre cuidar a alguien y controlarlo». «¿Trabajadora social?». La voz de Carrie se hizo más aguda, con la alarma interrumpiendo su cuidadosamente mantenida compostura. «Margarita, no puedes hablar en serio. ¿Estás involucrando a extraños en nuestros asuntos familiares privados?». Margarita miró a su nuera, esta mujer que nunca había perdido la oportunidad de excluirla, disminuirla o hacerla sentir indeseable en lo que supuestamente se había convertido en su hogar, y sintió una claridad que era casi espiritual en su intensidad. «Carrie», dijo suavemente, «mi bienestar no es tu asunto privado para manipular. Es mi vida para vivir». «Pero eres familia», protestó Nathan, con la voz adoptando la cualidad de alguien cuyas suposiciones fundamentales se estaban desmoronando bajo él. «La familia cuida de la familia. La familia no involucra a extraños. La familia tampoco abusa de la familia», respondió Margarita. «Pero aquí estamos». Nathan se puso de pie de un salto, con su cuidadosamente mantenida compostura finalmente hecha añicos. «Ya basta. No me quedaré aquí y seré acusado de abuso por alguien a quien nos hemos esforzado tanto por complacer. ¿Tienes idea de lo que nos has costado? ¿Qué hemos renunciado para que estés aquí?». Margarita permaneció sentada, con las manos juntas en su regazo, con la voz firme como la piedra. «Lo que has renunciado», repitió. «Dime, Nathan, exactamente a qué has renunciado». «Privacidad». Nathan comenzó a contar con los dedos, con la voz subiendo con cada artículo. «Espacio. Libertad. La capacidad de vivir nuestras vidas sin preocuparnos por cada decisión que afecta a otra persona. La habitación de invitados que solíamos usar para las visitas de amigos y familiares. Los gastos adicionales de comida y servicios públicos y citas médicas. Pagados con mi dinero», le recordó Margarita en voz baja. «Ese no es el punto». Nathan estaba gritando ahora, paseando de un lado a otro como un animal enjaulado. «El punto es que tenerte aquí ha hecho que nuestras vidas sean significativamente más complicadas y estresantes. Y en lugar de estar agradecida, nos estás llamando abusadores». Margarita observó el colapso de su hijo con algo que se acercaba a la lástima. Este era el hombre de negocios exitoso, el profesional pulido, el adulto a quien había sacrificado todo para criar, y estaba teniendo una rabieta porque alguien finalmente lo había hecho responsable de su comportamiento.
Nathan, dijo, con la voz que transmitía la autoridad de alguien que había pasado 7 décadas aprendiendo duras verdades sobre la naturaleza humana. Siéntate. Algo en su tono, quizás el eco de la madre que una vez había comandado su respeto, que lo había guiado a través de la infancia con amor firme y límites claros, hizo que Nathan dejara de pasear y a regañadientes volviera a sentarse. Ahora, continuó Margarita, quiero que escuches con mucha atención lo que estoy a punto de decir, porque solo lo diré una vez. Abrió su Biblia en un pasaje que había marcado durante su viaje en taxi a casa. Las palabras que Linda había recomendado cuando había mencionado su fe cristiana y su lucha por reconciliar el perdón con la autoprotección. Efesios 4:32. Leyó Margarita en voz alta. Son amables y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como en Cristo Dios los perdonó a ustedes. Miró a Nathan y Carrie, quienes parecieron sorprendidos por la referencia bíblica. Los he perdonado. Cada desaire, cada humillación, cada momento en que me han hecho sentir inútil, lo perdono todo. La cara de Nathan se suavizó ligeramente, con la esperanza parpadeando en sus ojos. Pero, continuó Margarita, con su voz cobrando fuerza, el perdón no significa que tenga que seguir permitiendo un comportamiento dañino. El perdón no significa que tenga que sacrificar mi dignidad para hacerlos sentir cómodos. Y el perdón ciertamente no significa que tenga que fingir que existe amor donde solo hay obligación y resentimiento. Mamá, Nathan comenzó a hablar, pero Margarita levantó la mano. Te perdono, pero ya no te voy a permitir, dijo, con sus palabras cargadas con el peso de la autoridad divina. No seguiré financiando un estilo de vida que me trata como menos que humana. No seguiré viviendo en una casa donde mi existencia se considera un inconveniente. Y no seguiré fingiendo que este arreglo funciona para nadie. Carrie se inclinó hacia adelante, con el rostro cubierto con una máscara de pánico cuidadosamente controlado. ¿Qué estás diciendo exactamente, Margarita? Margarita cerró su Biblia y los miró a ambos con algo que se acercaba a la compasión. Estoy diciendo que Linda me ayudó a encontrar una hermosa comunidad para personas mayores a unos 20 minutos de aquí. Vida independiente con servicios de apoyo disponibles cuando sea necesario. Mi propio departamento, mi propio horario, mi propia vida. No puedes hablar en serio, dijo Nathan, con la voz hueca por la incredulidad. Mamá, no puedes vivir sola. Tienes problemas de salud. Necesitas supervisión. Necesito respeto, interrumpió Margarita. Necesito dignidad. Necesito sentir que mi vida tiene valor más allá de lo que puedo proporcionar a otras personas. Y necesito saber que las personas que dicen amarme realmente disfrutan de mi compañía en lugar de soportarla. Disfrutamos de tu compañía, dijo Carrie automáticamente, con las palabras sonando falsas incluso para sus propios oídos. Margarita sonrió tristemente. Carrie, ¿cuándo fue la última vez que tú y yo tuvimos una conversación que no fuera sobre mis medicamentos, mis citas médicas o mis supuestas limitaciones? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes preguntó sobre mis pensamientos, mis sentimientos, mis opiniones sobre algo que importara? El silencio se extendió entre ellos, lleno con el peso de meses de menosprecio casual y deshumanización sistemática. Ambos han estado esperando a que muera, dijo Margarita simplemente, con sus palabras cortando su autoengaño como una espada a través de la seda. No maliciosamente, no conscientemente, pero han estado esperando a que este inconveniente se resuelva por sí solo. Me han estado gestionando en lugar de amarme, y yo he estado permitiendo eso al pretender que era suficiente. La cara de Nathan se derrumbó. Eso no es cierto. ¿No es así? Preguntó Margarita suavemente. Nathan, dime honestamente, cuando piensas en tu futuro, tus planes, tus sueños, ¿alguno de ellos me incluye como una persona viva, que respira, con necesidades y opiniones y contribuciones que hacer? ¿O todos asumen que algún día, de alguna manera, este problema simplemente desaparecerá? Nathan abrió la boca para protestar. Luego la cerró, con las palabras muriendo sin ser dichas al enfrentarse a la verdad de lo que ella estaba diciendo. Eso pensé, dijo Margarita tristemente. Y es por eso que necesito irme. No porque no los ame, sino porque sí los amo.
porque quedarme aquí nos está convirtiendo a todos en personas que no queremos ser. ¿Y si prometemos mejorar?, preguntó Carrie, con la desesperación infiltrándose en su voz. ¿Y si establecemos algunas reglas básicas, algunos límites que funcionen para todos? Margarita miró a su nuera con algo que se acercaba a la amabilidad. Carrie, nunca me has querido aquí. Y eso está bien. No todos están equipados para vivir con la familia extendida. Pero fingir lo contrario ha sido perjudicial para todos nosotros. ¿Así que te vas? La voz de Nathan transmitía el tono herido de un niño a quien sus padres estaban decepcionando. ¿Simplemente te vas de tu familia? Margarita se puso de pie, con sus movimientos deliberados y dignos. Camino hacia la vida que Dios quiere que tenga, dijo con firmeza. Una vida donde se me valore por lo que soy, no se me gestione por lo que no soy. Una vida donde mi presencia sea una bendición, no una carga. ¿Y nosotros?, preguntó Nathan, con lágrimas finalmente apareciendo en sus ojos. ¿Qué pasa con tu hijo que te ama? Margarita caminó hacia Nathan y colocó su mano curtida en su mejilla, con el gesto que transmitía toda la ternura de su historia compartida y toda la tristeza de su realidad actual. Entonces aprende a amarme mejor, dijo suavemente. Aprende a amarme como una persona completa, no solo como alguien que existe para hacerte sentir bien contigo mismo. Y tal vez algún día, cuando estés listo para tener una madre en lugar de un dependiente, podamos intentarlo de nuevo. Recogió su carpeta y caminó hacia la puerta. Luego se volvió una última vez. Me iré al final de la semana, dijo, y rezaré para que todos encontremos el camino de regreso el uno al otro con corazones más saludables y límites más claros. Mientras Margarita subía las escaleras hacia su habitación, pudo escuchar los sonidos apagados de las voces de Nathan y Carrie, urgentes, desesperadas, planeando su próximo movimiento, pero por primera vez en meses, sus conversaciones eran sobre ella en lugar de sobre ella, y eso se sentía como un progreso. 3 semanas después, Margarita se paró en la puerta de su nuevo departamento en el asilo Amanecer para adultos mayores, observando cómo el sol de la mañana entraba a raudales a través de las ventanas que le pertenecían por completo. El espacio era modesto, una unidad de un dormitorio con una pequeña cocina y sala de estar, pero se sentía vasto en comparación con el encierro emocional que había soportado en la casa de Nathan. Por primera vez en casi un año, había dormido toda la noche sin sueños de ansiedad, sin escuchar pasos en el pasillo que pudieran señalar otra conversación sobre su inconveniente para la vida de los demás. Se había despertado de forma natural, se había estirado lujosamente en su propia cama y había hecho café en su propia cocina sin calcular si estaba usando más de su parte asignada de recursos. El departamento olía a los saquitos de lavanda que había colocado en cada habitación y al aceite de limón que había usado para pulir los sencillos muebles de madera. Se habían ido las superficies caras y estériles de la casa de Nathan, que la hacían sentir como una mancha en espera. Aquí, todo estaba diseñado para la comodidad en lugar de la exhibición, para la función en lugar de la impresión. Margarita había usado una parte de su dinero, se recordaba a sí misma a diario, para amueblar el espacio con piezas que reflejaran su personalidad en lugar de las preferencias estéticas de otra persona. Una cómoda silla de lectura junto a la ventana donde la luz de la mañana caía perfectamente sobre las páginas de su Biblia. Una pequeña mesa de comedor donde podía comer a su propio ritmo, sin sentirse apresurada ni examinada. Una estantería llena de volúmenes que había extrañado durante sus meses de exilio de la vida intelectual. Pero el cambio más notable no estaba en su entorno físico. Estaba en la propia Margarita. Por primera vez en décadas, había programado sus días de acuerdo con sus propios intereses y energía en lugar de las expectativas de los demás. Asistió al servicio de oración matutino en la capilla de la comunidad, donde el capellán Roberts, un hombre amable de unos 60 años que había servido en 3 parroquias antes de llegar al asilo Amanecer, dirigía discusiones sobre las escrituras que asumían que los participantes eran adultos inteligentes con valiosos conocimientos para contribuir. Señora Whittaker, había dicho después de su segunda semana de asistencia,
Su perspectiva sobre el libro de Ruth ha mejorado realmente la comprensión de nuestro grupo. ¿Alguna vez ha considerado dirigir una sesión de estudio usted misma? Margarita se había sorprendido tanto por la sugerencia que inicialmente la había descartado. ¿Dirigir algo? ¿Ella? Después de meses de ser tratada como alguien cuyas opiniones eran irrelevantes y cuyas contribuciones eran inoportunas, la idea de ser vista como capaz de guiar se sentía extraña y un poco aterradora. Pero el capellán Roberts había persistido suavemente. He notado que tienes el don de conectar las escrituras con experiencias de la vida real. Los otros residentes responden a tus conocimientos. ¿Lo orarías? Esa noche, Margarita se había arrodillado junto a su propia cama en su propio departamento y había orado con más honestidad que en años. Señor, había susurrado, he estado escondiendo mi luz bajo un almud durante tanto tiempo que olvidé que tenía una. Si quieres que comparta lo que he aprendido al caminar por la oscuridad, por favor dame el valor para hablar. La respuesta no había llegado como una revelación dramática, sino como una suave certeza que se instaló en su corazón como miel tibia. Tenía algo que ofrecer. Su dolor tenía un propósito. Su supervivencia tenía un significado más allá de simplemente soportar hasta que la muerte proporcionara alivio. La primera sesión de estudio bíblico de Margarita atrajo a 8 residentes, en su mayoría mujeres de 70 y 80 años que se habían reunido en el salón de la comunidad con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Había elegido centrarse en la historia de Noemí y Ruth, 2 mujeres que lo habían perdido todo, pero que encontraron un nuevo propósito al apoyarse mutuamente a través del dolor y la transición. A veces, había comenzado Margarita, con la voz temblorosa pero fortaleciéndose con cada palabra, Dios nos pide que dejemos todo lo familiar y lo sigamos hacia algo completamente desconocido. Y a veces, las personas que creemos que nos apoyarán son las que hacen que el viaje sea más difícil. Elena Patterson, una maestra jubilada que se había mudado al asilo Amanecer después de que su hija insistiera en que era demasiado frágil para vivir sola, se había inclinado hacia adelante con interés. ¿Estás hablando de familia?, había preguntado. Margarita hizo una pausa, recordando el consejo de Linda Morrison sobre el poder curativo de la comunidad honesta. Estoy hablando de cualquier relación donde el amor se convierte en control, donde el cuidado se convierte en una jaula, donde nuestro valor como seres humanos se reduce a nuestra utilidad para los demás. Las cabezas asintiendo alrededor del círculo le dijeron a Margarita que no estaba sola en su experiencia. A medida que las mujeres comenzaron a compartir sus propias historias, hijos que las habían aislado de amigos, parientes que habían tomado el control de las finanzas, familias que habían tomado decisiones importantes sobre sus vidas sin incluirlas en la conversación, Margarita se dio cuenta de que había tropezado con algo poderoso. No solo estaba dirigiendo un estudio bíblico, estaba facilitando un grupo de apoyo para mujeres que habían sido sistemáticamente marginadas por las personas que afirmaban amarlas más. Para la 4ª semana, la asistencia había crecido a 15 residentes, y la noticia se estaba extendiendo por toda la instalación sobre la mujer en el departamento 3B, que estaba ayudando a las personas a encontrar su voz nuevamente. Margarita había contactado a Linda Morrison para obtener orientación sobre cómo facilitar conversaciones sobre el abuso familiar entre personas mayores, y Linda había estado encantada de proporcionar recursos y capacitación. «Estás haciendo algo extraordinario aquí», le había dicho Linda durante una de sus revisiones mensuales. La mayoría de las personas que escapan de situaciones de control solo se enfocan en su propia curación. Estás creando un camino para que otros también encuentren la libertad. Pero quizás el cambio más significativo en la vida de Margarita llegó a través de su amistad con Dorothea Chen, su vecina en el departamento 3C. Dorothea tenía 79 años, una viuda que se había mudado al asilo Amanecer después de la muerte de su esposo, buscando comunidad en lugar de aislamiento. A diferencia de Margarita, la reubicación de Dorothea había sido enteramente su elección, y se comportaba con la segura independencia de alguien que nunca había permitido que otros definieran su valor. «Te he estado observando», anunció Dorothea una mañana cuando se encontró con Margarita en el pasillo.
Caminas diferente que cuando te mudaste por primera vez. Más alta. Como si recordaras que puedes ocupar espacio. Margarita se rió. Se rió genuinamente. Por primera vez en meses. Todavía estoy descubriendo eso. ¿Quieres que te ayude? Los ojos de Dorotea brillaron con picardía. Porque tengo 79 años de experiencia, ocupando exactamente el espacio que merezco, y me encantaría compartir un poco de sabiduría. Su amistad se desarrolló con la fácil intimidad de las personas que habían aprendido a valorar la autenticidad por encima de la cortesía. Dorotea había sido enfermera durante 40 años y poseía tanto la sabiduría práctica como la franqueza emocional que provenían de pasar décadas ayudando a las personas a navegar por los momentos más vulnerables de la vida. Lo de la familia, dijo Dorotea una tarde mientras estaban sentadas en el balcón de Margarita, observando a los pájaros en el comedero que ella había instalado. Es que la relación sanguínea no crea automáticamente un comportamiento amoroso. A veces las personas que comparten nuestro ADN son las menos capacitadas para vernos como seres humanos completos. Margarita tomó un sorbo de su té de verdad, empapado correctamente en su propia tetera, y consideró las palabras de Dorotea. Sigo preguntándome si de alguna manera fallé como madre, si amé a Nathan de manera incorrecta, o no lo suficiente, o demasiado. Cariño, dijo Dorotea suavemente. No puedes obligar a alguien a ser la persona que necesitas que sea. Puedes modelar un buen comportamiento. Puedes establecer límites saludables. Puedes orar por ellos diariamente. Pero no puedes controlar cómo eligen tratarte. Entonces, ¿cuál es el punto de todo el sacrificio? Preguntó Margarita, expresando la pregunta que la había estado atormentando en sus oraciones durante meses. ¿Cuál era el propósito de darlo todo si no creaba la relación que esperaba? Dorotea guardó silencio por un largo momento, observando a un cardenal trabajar con determinación en el comedero para pájaros. Tal vez el propósito no era crear un resultado específico, dijo finalmente. Tal vez el propósito era enseñarte sobre el amor incondicional, sobre la fuerza que no sabías que tenías, sobre la diferencia entre amar a alguien y permitirlo. Margarita sintió que algo cambiaba en su pecho, no la grieta de la ruptura, sino la suave apertura de la comprensión. ¿Crees que Dios usó mi relación con Nathan para prepararme para algo más? Creo que Dios nunca desperdicia nuestro dolor, respondió Dorotea. Mira lo que estás haciendo ahora con esas sesiones de estudio bíblico. Mira cómo estás ayudando a otras mujeres a encontrar sus voces. ¿Hubieras podido hacer eso si no hubieras caminado primero por tu propio desierto? Esa noche, Margarita llamó a la única persona que había estado esperando pacientemente a que se sintiera lista para el contacto, su antigua vecina de la casa que había vendido, la señora Elena Rodríguez. Elena tenía 82 años, una viuda que había vivido al lado de Margarita durante 15 años, compartiendo consejos de jardinería, galletas navideñas y la cómoda amistad de personas que habían visto sus vidas desarrollarse estación tras estación. Margarita, la voz de Elena transmitía alegría y alivio a partes iguales. He estado rezando por ti todos los días desde que te mudaste. ¿Estás bien? ¿Eres feliz? Margarita se sorprendió a sí misma respondiendo con honestidad. Estoy mejor que bien, Elena. Estoy libre. Hablaron durante 1 hora, con Margarita compartiendo la historia de sus meses con Nathan y su decisión de reclamar su independencia. Elena escuchó sin juzgar, ocasionalmente haciendo sonidos de simpatía que le recordaban a Margarita lo que se sentía al ser escuchada en lugar de gestionada. «¿Sabes?», dijo Elena cuando su conversación llegó a su fin. «Mi nieto Miguel vendrá a visitarme el mes que viene. Está estudiando para ser pastor, y siempre me pregunta sobre las mujeres en la Biblia que mostraron coraje. Creo que debería conocerte». El corazón de Margarita se llenó con algo que no había sentido en años. La sensación de que su historia podría tener valor para alguien, que sus experiencias podrían servir a un propósito más allá de su propia supervivencia. «Me gustaría», dijo, queriendo decir cada palabra. Después de terminar la llamada, Margarita se sentó en su sala de estar con su taza de té de la tarde, observando cómo el atardecer pintaba sus paredes con luz dorada y rosa. Abrió su Biblia en el Salmo 1:3,
un versículo que había adquirido un nuevo significado desde que se mudó al asilo Amanecer. Esa persona es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su estación y cuya hoja no se marchita. Todo lo que hacen prospera. Durante meses, Margarita se había sentido como un árbol muriendo por la sequía, con sus hojas marchitándose, sus raíces hambrientas de la nutrición que necesitaban para sobrevivir. Pero aquí, en esta comunidad de personas que veían su valor, que daban la bienvenida a sus contribuciones, que la trataban con la dignidad que había olvidado que merecía, estaba comenzando a florecer de nuevo. El teléfono sonó, interrumpiendo su meditación. El corazón de Margarita se apretó cuando vio el nombre de Nathan en la identificación de llamadas. Era la primera vez que llamaba desde que se había mudado, a pesar de que le había dejado su nuevo número a Carrie. «Hola, Nathan», dijo, con la voz tranquila pero cautelosa. «Mamá». Su voz sonaba diferente, de alguna manera más pequeña, menos segura que la autoridad corporativa a la que se había acostumbrado. «Yo he estado pensando en lo que dijiste, en aprender a amarte mejor». Margarita cerró los ojos, sintiendo el familiar tirón de la esperanza luchando contra la sabiduría ganada con tanto esfuerzo. «¿Y a qué conclusiones has llegado?» «Creo que...» Nathan hizo una pausa, y podía oírlo luchando con palabras que no le salían de forma natural a alguien que había pasado años evitando la honestidad emocional. «Creo que tal vez no sé cómo amar a las personas sin controlarlas. Y creo que tal vez aprendí eso de papá, aunque juré que nunca sería como él». Era lo más parecido a una admisión de responsabilidad que jamás había escuchado de Nathan, y Margarita sintió que su corazón maternal respondía a pesar de su determinación de mantener límites saludables. «Ese es un comienzo», dijo suavemente. «Pero el reconocimiento y el cambio son dos cosas diferentes. ¿Qué planeas hacer con ese conocimiento?» «No lo sé», admitió Nathan. «Esperaba... Tal vez podrías enseñarme». Margarita sonrió, mirando el atardecer que estaba pintando su mundo con colores de esperanza y renovación. «Nathan, ya no soy tu maestra, soy tu madre. Y tal vez, si estás dispuesto a hacer el trabajo de convertirte en el hombre que te crié para ser, podemos volver a ser familia. Familia de verdad, construida sobre el respeto en lugar de la obligación». «¿Cómo sería eso?», preguntó Nathan. «Sería que buscaras ayuda para entender por qué necesitas controlar a las personas para sentirte seguro al amarlas», dijo Margarita con honestidad. «Sería que aprendieras a verme como una persona completa, en lugar de un problema que hay que gestionar. Y sería que me visitaras aquí, en mi espacio, donde me siento valorada y fuerte, en lugar de esperar que vuelva a un lugar donde me sentía invisible». Nathan guardó silencio durante un largo momento. ¿Estarías dispuesta a intentarlo? ¿Si hago esas cosas?» Margarita miró a su alrededor a su departamento, su santuario, su prueba de que era capaz de construir una vida que honraba su dignidad, y sintió la profunda paz que provenía de saber que tenía opciones. «Sí», dijo suavemente, «estaría dispuesta a intentarlo, porque eso es lo que hace el amor, Nathan. Espera, perdura y perdona, pero también se protege lo suficiente como para sobrevivir». Después de terminar la llamada, Margarita se arrodilló junto a su cama y oró con una gratitud que se sentía como luz dorada llenando su pecho. Dios la había llevado a través del desierto y la había plantado junto a aguas tranquilas. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba floreciendo. 6 meses después de mudarse al asilo Amanecer, Margarita Ann Whitaker se paró frente a una reunión de 35 residentes en el centro comunitario, con la voz fuerte y clara, mientras concluía su taller semanal, Coraje y Fe. La sala estaba llena de mujeres y hombres que habían encontrado un nuevo propósito en sus últimos años, muchos de los cuales le daban crédito a Margarita por ayudarlos a redescubrir su valía, después de ser desechados por familias que se habían cansado de cuidarlos. «Recuerden», dijo Margarita, cerrando su gastada Biblia con el cuidado reverente de alguien que había aprendido a encontrar una nueva verdad en palabras antiguas. «Dios no nos ve como vencidos o agotados. Nos ve como refinados por la experiencia,
sazonados por la sabiduría y perfectamente equipados para servir a sus propósitos de maneras que nunca imaginamos cuando éramos más jóvenes. Los aplausos llenaron la sala, pero lo más importante, Margarita pudo ver la luz del reconocimiento en los ojos que se habían atenuado con la desesperación. La señora Thompson, a quien su hijo había internado en un asilo contra su voluntad y nunca la visitó, sonreía por primera vez desde que llegó hace 3 meses. El señor Rodríguez, quien estaba convencido de que su familia solo lo toleraba por obligación, había comenzado a llamar a sus nietos regularmente, no para pedir nada, sino simplemente para compartir las historias y la sabiduría que había acumulado durante 8 décadas de vida. A medida que el grupo se dispersaba, Margarita recogió sus notas y materiales con el agotamiento satisfecho de alguien que había pasado la mañana entregándose a los demás y había sido repuesta en el proceso. Dorotea apareció a su lado, llevando 2 tazas de café y luciendo la sonrisa conocedora de alguien que había visto a su amiga transformarse de refugiada herida a guerrera sanadora. «Otra buena sesión», observó Dorotea, entregándole a Margarita su café. «Me gustó especialmente lo que dijiste sobre ser refinada en lugar de disminuida por experiencias difíciles. Muy bíblico, muy práctico, muy Margarita». «¿Ay?» Margarita se rió, con el sonido que no contenía ninguno de los matices ansiosos que habían caracterizado su risa durante sus meses con Nathan. «Todavía estoy aprendiendo a creerlo yo misma algunos días. Pero dirigir estas sesiones me está enseñando que mi historia tiene un propósito más allá de simplemente sobrevivir a ella». Caminaron juntas hacia los grandes ventanales que daban al jardín del asilo, donde la luz de octubre se filtraba a través de los árboles vestidos de oro y carmesí. Margarita había plantado una pequeña sección del jardín ella misma. Rosas, lavanda y hierbas que le recordaban el jardín que había cuidado en su antigua casa. El trabajo físico había sido terapéutico, pero más que eso, había sido una declaración. Estaba echando raíces de nuevo, invirtiendo en la belleza que iba a disfrutar. «Hablando de tu historia», dijo Dorotea con estudiada informalidad que inmediatamente puso a Margarita en alerta. «Me enteré por ahí de que Nathan volvió a llamar ayer». Margarita asintió, con una expresión más pensativa que ansiosa. «Sí, la 3ª vez este mes». «¿Progreso?» Margarita consideró la pregunta cuidadosamente. Durante los últimos 6 meses, Nathan había estado llamando con regularidad, no con exigencias o manipulaciones, sino con actualizaciones sobre la terapia que había comenzado con la doctora Jennifer Walsh, una consejera familiar que se especializaba en ayudar a los hijos adultos a reconocer y cambiar patrones destructivos en sus relaciones con padres mayores. «Algo», dijo Margarita con honestidad. «Está aprendiendo a escuchar sin tratar inmediatamente de arreglar o controlar. Está empezando a preguntar sobre mi vida aquí en lugar de asumir que soy infeliz sin su gestión. Y la semana pasada, en realidad se disculpó por la forma en que manejó mi cumpleaños, no solo con un rápido lo siento, sino con un verdadero reconocimiento de lo devastador que debe haber sido». «¿Pero?», preguntó Dorotea, reconociendo la nota de reserva en la voz de su amiga. «Pero las palabras y las acciones son cosas diferentes», respondió Margarita. «Y he aprendido que mi paz no depende de que Nathan cambie. Si hace el trabajo y se convierte en alguien con quien puedo tener una relación sana, eso es maravilloso. Si no lo hace, todavía estoy completa. Todavía soy valiosa. Todavía vivo una vida que honra a Dios y sirve a los demás». Como si fuera convocada por su conversación, el teléfono de Margarita sonó. El nombre de Nathan apareció en la pantalla, y Dorotea le apretó el hombro a su amiga con ánimo antes de apartarse discretamente para darle privacidad. «Hola, Nathan», respondió Margarita, sentándose en una de las cómodas sillas que daban al jardín. «Hola, mamá». Su voz transmitía calidez que sonaba genuina en lugar de fingida. «Espero no estar interrumpiendo nada importante». «Acabo de terminar de dirigir un taller», dijo Margarita, notando lo natural que se sentía mencionar sus actividades sin restar importancia a su significado. «Pero tengo tiempo para hablar». «¿Un taller?» El interés de Nathan sonó auténtico. «¿Qué tipo de taller?» Margarita sonrió, recordando que hace 6 meses
Nathan habría reaccionado a la noticia de su independencia con ansiedad e intentos de controlar sus actividades. Ayudo a otros residentes a resolver situaciones familiares difíciles. Estudiamos las escrituras juntos y compartimos estrategias para mantener la dignidad y la fe cuando las relaciones se vuelven desafiantes. Hubo una pausa, y Margarita casi pudo oír a Nathan procesando las implicaciones de lo que había dicho. Su madre, la mujer a la que había reducido a un gasto gestionado, estaba asesorando a otros y siendo valorada por su sabiduría. Eso suena realmente significativo, dijo Nathan en voz baja. Me alegro de que hayas encontrado algo que te llene. No lo encontré, corrigió Margarita suavemente. Lo creé. O más bien, Dios lo creó a través de mí cuando finalmente me hice a un lado y le permití que usara mis experiencias para bien. Otra pausa, más larga esta vez. Mamá, he estado pensando en lo que la doctora Walsh dijo en nuestra última sesión, sobre cómo necesito verte como una persona completa con tu propia vida y propósitos, no solo como mi madre cuyo trabajo principal es hacerme sentir bien conmigo mismo. Margarita sintió un destello de esperanza, atenuado por meses de sabiduría muy ganada sobre la diferencia entre la comprensión y el cambio duradero. ¿Qué conclusiones estás sacando de ese pensamiento? Me gustaría visitarte, dijo Nathan, con la voz transmitiendo la vulnerabilidad de alguien que se adentraba en un territorio desconocido. No para controlarte o evaluar tu situación de vida, sino para ver esta vida que has construido. Para conocer a tus amigos, para entender qué te hace feliz ahora, para llegar a conocer a la persona que eres cuando no estás tratando de cuidarme. Margarita cerró los ojos, sintiendo la calidez de la luz del sol otoñal en su rostro y la mayor calidez de una cautelosa esperanza en su pecho. A mí también me gustaría, Nathan, pero necesito que entiendas algo primero. ¿Qué es eso? Esta visita tratará sobre la relación, no sobre el rescate. No necesito que me salves ni que arregles nada, ni que determines si mis elecciones son aceptables para ti. Necesito que vengas como mi hijo que quiere pasar tiempo conmigo, porque disfrutas de mi compañía, no porque te sientas obligado a controlar mi bienestar. Entiendo, dijo Nathan, y por primera vez en meses, Margarita creyó que realmente podría ser así. ¿Cuándo te vendría bien? La pregunta en sí misma era revolucionaria. ¿Cuándo le vendría bien a ella? No cuándo podría acomodar su horario, no cuándo sería menos perjudicial para su vida, sino cuándo funcionaría para ella. El próximo domingo por la tarde, dijo Margarita, consultando su calendario con la autoridad casual de alguien cuyo tiempo tenía valor. Podría darte un recorrido por las instalaciones, presentarte a algunos de mis amigos, tal vez mostrarte el jardín. Hay una pequeña cafetería aquí donde podríamos tomar café y realmente hablar, no sobre mis medicamentos ni sobre el estrés de tu trabajo, sino sobre quiénes somos como personas. Eso suena perfecto, dijo Nathan, con la voz entibiándose con algo que podría haber sido una anticipación genuina. ¿Debo traer a Carrie? Margarita consideró la pregunta cuidadosamente. Carrie nunca se había disculpado por su comportamiento. Nunca había reconocido su papel en hacer que Margarita se sintiera indeseable y no querida. Y, lo que es más importante, Margarita había aprendido a proteger su paz limitando la exposición a las personas que drenaban en lugar de nutrir su espíritu. No esta vez, dijo Margarita con tacto. Esta visita se trata de que tú y yo reconstruyamos nuestra conexión. Cuando hayamos hecho ese trabajo, podemos hablar sobre incluir a otros. De acuerdo, aceptó Nathan de inmediato. Solo nosotros. Después de terminar la llamada, Margarita se sentó tranquilamente en su silla, observando a los pájaros en el comedero que había instalado fuera de la ventana de su departamento. Hace un año, era una mujer cuyo valor se medía enteramente por su utilidad para los demás, cuya voz había sido silenciada por las mismas personas que afirmaban amarla. Ahora estaba estableciendo límites con confianza, protegiendo su paz con sabiduría y ofreciendo una relación en términos que honraban su dignidad. La transformación no había ocurrido de la noche a la mañana, y no había sido fácil. Había habido noches de duda, momentos de soledad,
Momentos en que se había preguntado si elegirse a sí misma por encima de mantener la paz con su familia la hacía egoísta en lugar de sabia. Pero cada día se había despertado en su propio espacio, había tomado sus propias decisiones y había contribuido con sus propios dones a la comunidad que la rodeaba. Había fortalecido su convicción de que Dios no pretendía que el amor requiriera la autodestrucción. Esa noche, Margarita asistió al servicio de adoración semanal en la capilla del asilo, donde el capellán Roberts estaba concluyendo una serie sobre la redención y la renovación. Mientras la pequeña congregación cantaba Amazing Grace, Margarita se encontró pensando en el viaje de la mujer a la que llamaban solo un gasto, a la mujer que ahora conocía su verdadero valor en la economía de Dios. Su dolor no había sido desperdiciado, sus luchas no habían sido insignificantes. Cada momento de sentirse invisible le había enseñado a ver a otros que sentían lo mismo. Cada experiencia de ser controlada le había dado la sabiduría para ayudar a otros a encontrar la libertad. Cada noche de llorar hasta quedarse dormida en la casa de Nathan la había preparado para consolar a otros que estaban caminando por su propio desierto. Después del servicio, mientras Margarita caminaba lentamente de regreso a su departamento, pasó por el salón de la comunidad donde un grupo de residentes más nuevos se estaba reuniendo para su primera reunión de apoyo. Personas que habían llegado recientemente, recién salidos de sus propias experiencias de rechazo familiar y colocación institucional. Mañana, se reuniría con ellos individualmente para evaluar cómo podría ayudarlos a navegar su nueva realidad con la dignidad intacta. Pero esta noche, simplemente quería sentarse en su propia sala de estar, con sus propios libros y su propia música, y agradecer a Dios por el viaje que la había traído a casa a sí misma. Margarita se acomodó en su silla de lectura con una taza de té y abrió su Biblia en Isaías 61:3, un versículo que se había convertido en su himno personal, para conceder a los que lloran en Sión, para darles una hermosa diadema en lugar de cenizas, el óleo de la alegría en lugar del luto, la vestidura de alabanza en lugar de un espíritu de desesperación, que sean llamados robles de justicia, la plantación del Señor, para que Él sea glorificado. Había recibido belleza por cenizas, alegría por luto, alabanza en lugar de desesperación. Se había convertido en un roble de justicia, plantada firmemente en un suelo que la nutría en lugar de agotarla. El teléfono sonó una vez más esa noche. No Nathan esta vez, sino Elena Rodríguez, su antigua vecina, llamando con la noticia de que su nieto Miguel estaba comprometido y quería que Margarita fuera parte de la ceremonia de la boda, tal vez compartiendo una lectura u ofreciendo una bendición para la joven pareja. Dice que entiendes algo sobre el amor que él quiere aprender, explicó Elena. Algo sobre amar a las personas sin perderte en el proceso. Margarita aceptó la invitación con alegría, entendiendo que su historia estaba continuando dando frutos de maneras que nunca podría haber imaginado durante sus momentos más oscuros. Mientras se preparaba para acostarse esa noche, Margarita reflexionó sobre la pregunta que la había atormentado hace meses. ¿Estoy siendo puesta a prueba? ¿O simplemente olvidada? Ahora sabía la respuesta. No había sido olvidada. Había sido preparada. Preparada para entender que el amor verdadero requería coraje, que la fe real exigía acción, y que los planes de Dios para sus 70 años eran más abundantes que cualquier cosa que se hubiera atrevido a esperar en su juventud. Margarita Ann Whittaker había sido llamada solo un gasto por el hijo por quien había sacrificado todo para criar. Pero Dios la había llamado por un nombre diferente: amada, valiosa, con propósito. Y ese nombre, había aprendido, era el único que importaba. ¿Alguna vez ha habido un momento en tu vida, o en la vida de alguien que conoces, en que el amor se convirtió en una jaula en lugar de un refugio? Cuando las obligaciones familiares se convirtieron en opresión familiar, ¿cómo te ayudó la fe a ti o a ellos a encontrar el coraje para elegir la dignidad por encima de mantener la paz? Si esta historia tocó tu corazón, por favor comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si crees que alguien en tu vida necesita escuchar la historia de Margarita, alguien que ha olvidado su valor,
alguien a quien se le trata como una carga en lugar de una bendición. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal, para que este mensaje pueda llegar a los corazones que más lo necesitan. Que Dios bendiga a todos los que alguna vez se han sentido invisibles en su propia familia, a todos los que alguna vez se les ha llamado demasiado, o demasiado caro, o demasiado complicado para amar. En el nombre de Jesús, amén.